Así que vamos a empezar aquí. Versículos 1 al 3 del Salmo 5 dice: Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Lo primero que hace el salmista, hermanos, es buscar la presencia, dirección y protección de Dios. Uno de los dones más extraordinarios que Dios ha dado a los seres humanos ha sido la habilidad de usar palabras para comunicarse, pero sobre todo de comunicarse personalmente con Él. Ese es un don definitivamente de la gracia de Dios. De hecho, es llamado así. En la teología es un medio de gracia, la oración. Ahora, la palabra de mañana destaca la importancia de empezar el día precisamente en comunión con Dios, ¿verdad? Por eso dice en el versículo 3, de mañana me presentaré. Bueno, oh Jehová, dice, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ahora, observen el orden, la fuerza de las palabras que aparecen aquí en estos versículos, cuando habla de la voz del clamor, de mi oración, está atento, considera y escucha. Estas expresiones son todas ellas evidencia de la urgencia y energía de los sentimientos y peticiones de David. Vemos aquí la intensidad de la oración, ¿verdad? Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor. Hay urgencia en lo que el salmista está pidiendo. Primero tenemos da oído o escúchame, pero de poco sirve que sean escuchadas las palabras a menos que el clamor o meditación sea considerado. Hay una distinción ahí, ¿se dan cuenta? Primero dice, escucha, oh Jehová, y luego ¿qué dice? Considera. O sea, sí, claro, por supuesto, debemos esperar cuando nos dirigimos al Señor que nuestras palabras sean escuchadas en el trono de la gracia, pero el salmista va un poco más allá y dice, considera mi gemir. Es como si dijera, no puedo expresarme ni hacerme entender como quisiera, dice Lutero, por tanto, oh Dios, entiende mis sentimientos mejor de lo que soy capaz de expresarlo con palabras. Por eso Pablo también en Romanos 8 habla de la importancia de la intervención del Espíritu. ¿Recuerdan? Cuando dice allá en Romanos 8 que el Espíritu, ¿verdad?, gime dentro de nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces no sabemos pedir como conviene. Nosotros en la debilidad de nuestra carne, ¿verdad?, nos equivocamos muchas veces. Ahora, el término o la frase dirige mi oración o la palabra de mañana me presentaré, esa palabra presentar es la que se usaba para poner en orden la leña y los trozos de la víctima sobre el altar. Acuérdense, la palabra presentar es sinónimo también de ofrecer, ¿no es cierto? Ofrecer sacrificios sobre el altar. Y se usa también para poner se usaba también para poner el pan de la proposición en la mesa. Significa precisamente eso. Ordenaré mi oración. Cuando el salmista dice, de mañana me presentaré delante de ti, significa ordenaré mi oración delante de ti, la pondré sobre el altar por la mañana, tal como el sacerdote dispone el sacrificio matutino. Yo creo que una de las cosas más hermosas que un creyente puede experimentar es precisamente eso, ¿no? Empezar el día en comunión con el Señor. Poner en orden su vida
poner en orden sus palabras, poner en orden su oración delante del Señor. Y quiera Dios que esa sea, ¿verdad?, nuestra realidad, que la primera persona con quien tengamos una plática sea con el Señor. 1 hora, dice Spurgeon, 1 hora en la mañana vale 2 horas por la noche. Y yo creo que tiene mucho sentido esto. Para empezar, en la noche estamos más despiertos. En la mañana estamos más bien. Ya estoy de noche y ya estoy cruzando las palabras. En la mañana estamos más despiertos que en la noche. Eso es apenas natural, ¿no? Nuestro cuerpo ya está cansado por el trabajo, el día, el agotamiento, etc. Dice, 1 hora en la mañana vale por 2 en la noche. En tanto que el rocío está sobre la hierba, que la gracia desciende sobre el alma, demos a Dios las mañanas de nuestros días y la mañana de nuestras vidas. Esa frase, claro, yo sé, son palabras de hombres, pero creo que tienen mucho significado. Dice, demos a Dios las mañanas de nuestros días y la mañana de nuestras vidas. O sea, no tenemos que esperar a ser viejos para entonces ahora sí consagrarnos al Señor, no, desde temprano. La oración ha de ser la clave del día y el cerrojo de la noche. Otra vez, siempre lo digo, yo traigo varios textos que no podemos leerlos todos. Ahí están para que ustedes, si quieren, revisarlos luego. Pero, por ejemplo, en el texto de Marcos 1:35 tenemos claramente el ejemplo de nuestro Señor, quien se dice que solía salir de madrugada para estar en comunión con su Padre. Y lo interesante de esa cita de Marcos 1 es que se encuentra en el contexto donde se dice que en el día inmediatamente anterior estuvo hasta muy tarde haciendo milagros, sanando enfermos, etcétera, etcétera. O sea que el hecho de que Jesús tuviera una agenda ocupada, por decirlo así, no era un impedimento para que él tuviera comunión con su Padre. Y bueno, podemos ver ahí, solamente para que lo revisemos, por ejemplo en Primera de Pedro, esto es una exhortación precisamente. Primera de Pedro capítulo 3 y el versículo 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Oyeron eso? Esto es una promesa. Dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. David tenía esa convicción de la que Pedro está hablando ahí. Él sabía que contaba con un Dios que podía oír, considerar y estar atento a sus oraciones. Bien, entonces eso en cuanto al clamor. Ahora pasemos a los argumentos de la plegaria. Hay 2 argumentos que tenemos aquí en el Salmo para que el salmista confíe, ¿cierto?, se acerque al Señor y confíe en Él. El primero de ellos es la santidad de Dios. Este argumento es sumamente interesante. Dice el versículo 4 al 6, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. El versículo 4 dice otra vez, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Cuando oro, dice también Spurgeon, cuando oro contra los que me tientan, dice David, oro contra las mismas cosas que tú aborreces. Noten, esto es un argumento, dice, porque tú. ¿Por qué se acerca el salmista a clamar a Dios con tanta urgencia? Porque tú, le dice a Dios en la oración, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. En otras palabras, vemos que el salmista está alineado con lo que es la voluntad de Dios, ¿no es cierto?
con lo que es su santidad. Dice, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Tú aborreces el mal. Y David también. Aprendamos de aquí la solemne verdad del aborrecimiento que el Dios justo ha de tener hacia el pecado. Y también alineemos nuestras oraciones en esa dirección. También dice, el malo no habitará junto a ti. Qué insensato es intentar hospedar a la vez a dos invitados hostiles entre sí, como son Cristo y el diablo. Puedes tener la seguridad de que Cristo no va a vivir en la sala de tu corazón, dice Spurgeon, si al mismo tiempo hospedas al diablo en el sótano de tus pensamientos. Esto también es importante porque puede ser que alguien, vamos a decir, sí tenga el deseo de, vamos a decir, de estar en relación con el Señor y eso, pero ¿qué hay si por otro lado, si eso hace, por ejemplo, un rato en la mañana, pero después le da las espaldas a Cristo y abraza el pecado? Está queriendo cohabitar con ambos. Y como el Señor mismo dijo, yo no puedo habitar en un corazón que está dividido. ¿Ve? Ninguno puede tener dos señores. Claro, yo sé que el contexto allá en Mateo es específicamente las riquezas, pero como aplicación en realidad aplica a cualquier cosa que esté interviniendo en relación con el Señor. Entonces, también el texto dice, aborrece a todos los que hacen iniquidad. No se trata de un desagrado leve, sino de un aborrecimiento a fondo el que Dios tiene hacia todos los que hacen iniquidad. No, sí, como dicen, no es simplemente un desagrado, algo pasajero, no. Es que realmente Dios aborrece el pecado y al pecador. También hay que decirlo. En algunos lugares enseñan que Dios está airado o aborreciendo el pecado, pero no al pecador. El punto es que el pecado en sí no es nada. El pecado sin el pecador no es nada. El pecado es pecado por quien lo hace, por quien lo vive. Y el texto dice, aborrece no el pecado, dice a todos los que hacen iniquidad. Y como estoy diciendo, no es un desagrado leve, sino un aborrecimiento a fondo el que Dios tiene hacia los que hacen iniquidad. El ser aborrecido por Dios es una cosa terrible. Así que eso, pues bueno, por supuesto, en primer lugar debe ser una advertencia para nosotros mismos, ¿verdad? De tener cuidado, de estar abriéndole la puerta al pecado, a las tentaciones, etcétera. Pero también a ser fieles, advirtiendo a aquellos que nos rodean, porque sería una cosa muy terrible para ellos el caer en las manos de un Dios airado. Y aquí un comentario más, dice otro autor, qué cosa tan asombrosa es el pecado, que hace del Dios de amor y Padre de misericordias un enemigo de sus criaturas. Y es verdad. Dios es el creador. Dios es un Dios de amor, eso es verdad. Y es Padre de misericordias, como también Pablo lo dice. Pero ¿qué ha hecho el pecado en el hombre? Lo ha separado de Dios, lo ha distanciado de Dios. Y es algo que solo puede ser arreglado, vamos a decir. Es algo que solo puede ser remediado por la sangre del Hijo de Dios. Tan en serio se toma Dios su pecado, como vimos el domingo precisamente, que Dios tuvo que matar a su propio Hijo para que ahora nosotros podamos estar en comunión con Él. Entonces, ¿qué vemos aquí?
¿Cuál es el primer argumento de la plegaria? Que Dios se toma muy en serio su santidad, ¿no es cierto? Otra vez, hay varios textos ahí, Habacuc 1:13, un texto muy conocido. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes soportar el agravio. En Mateo 5:8, en el contexto de las bienaventuranzas, precisamente dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, al contrario, noten, al contrario de lo que dice Habacuc, que Dios no puede ver el mal, o de lo que dice este salmo, aborrece a los que hacen iniquidad. ¿Qué dice el Señor? ¿Quiénes pueden ver a Dios? Los de limpio corazón. Por supuesto, ¿quiénes pueden tener un corazón limpio? Ya lo dijimos también. Solamente aquellos que ponen su confianza en la persona y obra de Jesucristo. Otro argumento para la plegaria es la misericordia de Dios. Sí, por supuesto que sí. Dios se toma muy en serio su santidad, pero también es un Dios de misericordia. Dice el versículo 7: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. ¿Qué versículo, dice Lutero, tan hermoso es este? Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Las palabras y el sentido de las mismas llevan consigo un poderoso contraste. O sea, lo que acaba de decir el salmista, o el argumento que acaba de traer sobre la santidad, y este de la misericordia. Porque hay dos cosas a las cuales estamos sometidos en esta vida: la esperanza o el temor. Siempre son una de esas dos cosas las que nos mueven a tomar decisiones. La esperanza de tener algo, la esperanza de llegar a algún lugar, a alguna meta, o el temor, ¿no es cierto? También el temor a algo, el temor a recibir alguna consecuencia, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos mueve a lo uno o lo otro, que son, como dice en Jueces 1:15, como si fueran las dos fuentes, la de arriba y la de abajo. El temor viene al considerar las amenazas y juicios terribles de Dios, pero la esperanza viene de considerar las promesas y dulces misericordias de Dios. Por supuesto, ambas cosas debemos tomarlas en consideración, definitivamente. Otra vez, Dios es un Dios santo, un Dios justo, que se toma en serio el pecado, pero también es un Dios grande en misericordia. Fue básicamente lo mismo que le dijo a Moisés cuando él le pidió que se le revelara, ¿no es cierto? Dios clemente, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Ambas cosas son verdad en él. Por la abundancia de tu misericordia no entraré en ella. Lo que quiere decir es que no vamos a entrar a estas bendiciones o a accesar a ellas por nuestros propios méritos. Sigue diciendo Spurgeon: no tengo una gran otra vez, no entraré a ella por mis propios méritos, no, tengo una gran multitud de pecados y por tanto entraré por la abundancia de tu misericordia. O sea, otra vez, si nosotros nos ponemos frente a frente, cara a cara, delante de este Dios que es santo, justo, bueno, ¿quién puede entrar? Lo vimos también el domingo. ¿Quién puede entrar a Dios por medio del Sinaí? Ninguno. La única forma de accesar a Dios es ¿cómo? A través de las puertas de Sión, o en otras palabras, a través de Jesucristo, quien cumplió por nosotros lo que el Sinaí exigía. Bueno, ahí otra vez tenemos bastantes textos, ¿verdad? Pero miremos este de Primera de Pedro, capítulo 1, que creo que es interesante. Primera de Pedro 1, versículos 17
al 19. Dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno. Noten, está haciendo mención de Dios como Padre, por un lado, dice, si invocáis por Padre, pero no solo por Padre, dice, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. También le está haciendo alusión de Dios como ¿qué? Como juez, ¿no es cierto? Que juzga la obra según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La actitud con la que debemos conducirnos en esta vida. Ahora, ¿cuál es la base de esta exhortación? Porque aquí tenemos el imperativo: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora, ¿cuál es la base para vivir de esa forma? Para vivir una vida piadosa, santa. Versículo 18. Sabiendo, noten en dónde está la raíz. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí tenemos el indicativo. ¿Cuál es la base para nosotros ahora vivir una vida santa, piadosa, justa delante de Dios? Lo que ya Cristo hizo por mí, lo que ya Cristo hizo por nosotros. Noten otra vez el versículo 18 como dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir. En otras palabras, hay una luz, hay un conocimiento que nosotros hemos recibido que los demás no tienen. Y no solo un conocimiento, como ya hemos visto aquí otras veces, no solo un conocimiento intelectual, no, un conocimiento experiencial, ¿no es cierto? Un conocimiento mayor, un conocimiento más íntimo. Sabiendo, conociendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, entonces vivamos de esa manera. Ok. Ahora, veamos la plegaria como tal. Esta plegaria se divide en dos partes rápidamente. Lo primero es un pedido de protección que tenemos en los versículos 8 y 9, que dice: guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Noten la plegaria: guíame a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Esa frase, guíame en tu justicia, no en mi justicia, ¿verdad? Porque esta es imperfecta, sino en la tuya, porque tú eres la misma misericordia. Esto es importante, hermanos, porque ¿por qué podemos decir que la justicia de Dios es para nosotros la misericordia? O por lo mismo que Pablo dice allá en Romanos 3, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, hay una justicia que demanda, que exige. El Sinaí exige. Pero aparte de esa justicia, ¿qué dice? Hay otra justicia. La justicia de Dios revelada por la ley y los profetas. ¿Cuál? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todo el que cree. En otras palabras, esa justicia que ciertamente tuvo un costo, porque alguien pagó eso, para nosotros es ¿qué? Misericordia. Para nosotros es gracia. Ahora, y la frase, allana tu camino delante de mí, no mi camino. Cuando hemos aprendido a ceder nuestro propio camino y andar en el camino de Dios, es una bienaventurada señal de gracia y no es una misericordia pequeña el ver
el camino de Dios con una visión clara delante de nuestro rostro. Esta descripción, también porque en el versículo 9 ya ves la descripción que hace de los malos, ¿no es cierto? Obviamente yo no voy a explicar ni a entrar en detalles, pero esa descripción del malvado, ustedes saben, ha sido tomada también por el apóstol Pablo como una descripción exacta, no solo de estos inicuos, ¿verdad? O de los enemigos, vamos a decir, visibles que tengamos, no, es una descripción de toda la raza humana, no solo de los enemigos de David, sino de todos los hombres por naturaleza. Ahí está, ustedes pueden ir a los textos, Romanos 1, 28 al 32, Romanos 3, versículos 10 al 14, tenemos exactamente la misma idea. Y como digo, el apóstol toma de hecho parte de este capítulo también. La otra parte de la plegaria, una era un pedido de protección, pero la otra parte de la plegaria es un pedido de justicia. Él pide protección por un lado, pero también pide justicia. Mire cómo dice el versículo 10. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Note esas expresiones, castígalos, caigan por sus consejos, échalos fuera. Mis hermanos, si Abraham hubiera estado al lado del ángel que destruyó a Sodoma y hubiera visto que el respeto al nombre de Jehová requería la destrucción de aquellos rebeldes impenitentes, habría exclamado algo así como que descienda la lluvia del cielo, el fuego y el azufre, y no con un espíritu de venganza, no por falta de amor o ternura por las almas, sino con intensa sinceridad, respeto a la gloria de su Dios. Nosotros sabemos cuando leemos la historia que sí, que Abraham intervino. Si hay 50, si hay 40, si hay 20, si hay 10. Y el Señor le dijo, sí, si los hubiera. ¿Cuál era el problema? Que no lo sabía. Solo había uno. En ese caso, pues mejor destruir. ¿Ve? Y cuando dice el texto, caigan por sus mismos consejos, esto es como una ilustración tomada precisamente de lo que pasó con Absalón. Dice, en el mismo campo en que Absalón presentó batalla contra su padre, estaba el roble que fue su madera de muerte. La mula en que cabalgaba fue su verdugo, porque la mula le llevó al árbol, y su cabello, del cual se gloriaba, sirvió como cuerda para dejarlo colgando. Pocos saben los malvados que todo lo que ahora tienen será una trampa o lazo para ellos cuando Dios empiece a castigarlos. Lo mismo le sucedió a Amán, ¿recuerdan? Quien preparó la horca ¿para quién? Mardoqueo, sí. Enemigo de los judíos, ¿recuerdan? ¿Sí? Estaba persiguiéndolo, etcétera, etcétera. Y al final, ¿quién terminó colgado en esa horca? Él mismo. Así que esto es un pedido de justicia. Ni siquiera es venganza, no, es simplemente justicia. Justicia. Ahí tenemos algunos textos, no, el tiempo ya no me lo permite para ir a ellos. Y finalmente, tenemos consuelo para los creyentes, hermanos. Así termina la oración, versículos 11 y 12. Pero alégrense todos los que en ti confían. Noten la diferencia, ¿verdad? El opuesto de aquellos que viven en pecado. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Qué buena cosa es tener un abogado defensor, y no cualquiera, sino el tener como abogado al mismo juez, ¿no es cierto? En ti se regocijen, ¿quiénes? Los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. El gozo, hermanos, es el privilegio del creyente.
Esto es algo de lo cual solo el creyente puede disfrutar, ningún otro. Cuando los pecadores sean destruidos, nuestro regocijo será completo, porque ahora nos gozamos, pero también en parte, como hemos estado diciendo. Nuestro gozo no es completo. ¿Cuándo será completo? Bueno, cuando nuestros enemigos o cuando los pecadores sean destruidos y cuando estemos en la presencia plena y gloriosa de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Ellos, los inicuos, los pecadores, ellos se ríen primero y llorarán después para siempre. Nosotros podemos llorar ahora, pero nos gozaremos eternamente. Como dice también en el Apocalipsis, ya no habrá más llanto, ¿no es cierto? Dios enjugará toda lágrima de los ojos de sus hijos. Ahora, esa frase, como un escudo, lo rodearás de favor. El escudo, hermanos, no es para la defensa de alguna parte del cuerpo en particular, ¿no? Como lo son otras piezas de la armadura, sino que es una pieza destinada a la defensa de todo el cuerpo. Creo que, yo sé, ustedes han visto películas, ¿verdad? Los escudos, especialmente los escudos que son grandes, es para cubrirse todo el cuerpo, ¿no es cierto? El escudo, además, no solo defiende el cuerpo, sino que también es una defensa para el resto de la armadura del soldado. O sea, porque detrás del escudo se puede esconder por completo y puede esconder su espada y su pectoral y su casco y todo lo que tenga. Es una cubierta entera. Así, mis hermanos, como dice Pablo precisamente allá en Efesios 6, hablando de la armadura, la fe es una armadura sobre la armadura. Es una gracia que preserva las demás gracias. Bien, hermanos, entonces, bueno, como digo, este es el consuelo de los creyentes, ¿no? Que mientras estemos aquí, ya podemos disfrutar en parte lo que tenemos, pero estamos con la esperanza de que un día será pleno, como dice también el Salmo 16:11, aunque también el contexto inmediato se refiere a Jesucristo, cuando dice: lo conducirás por la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso, mis hermanos, también es una promesa para cada persona que confía, como dice aquí, hablando de la fe, que pone su confianza plena otra vez en la persona y obra de Jesucristo. Bien, hermanos, hasta aquí el tiempo nos alcanza. Si hay alguna pregunta, comentario antes de pasar a las oraciones.